Bienvenido a una nueva edición de su podcast de turismo. Amigos, buenos días en nuestro podcast de City Tour, con la grata compañía y la verdad especial compañía para mí, por ser un amigo especial, de Eddie Carpio, empresario del turismo en Arequipa y past presidente de uno de los gremios, si no es el más importante, de los agentes de viaje de Arequipa. Vamos a hablar con respecto a la realidad que vive en este momento Arequipa, habiendo pasado por los problemas torrenciales de lluvia, habiendo pasado por problemas serios del aeropuerto internacional y ahora mismo teniendo una emergencia vial en el manejo del puente Uchumayo. De hecho, Eddie nos va a presentar primero su detalle de manejo empresarial y después hablaremos sobre los temas que estamos hablando ahora. Adelante, Eddie, buenos días. Amigos, Flavio, gracias. Primero felicitarlos por esta iniciativa, creo que es importante para que todos los que estamos ligados a este sector y los que se interesen por este sector sepamos la importancia que tiene hoy en día en el mundo el turismo, ¿no? Mira, la síntesis de Arequipa es práctica. Estamos en una emergencia total, ¿no? Creo que nosotros carecemos totalmente de buenos profesionales, carecemos de autoridades competentes que miren un futuro adecuado e indudablemente hoy en día peligra una de nuestras industrias que es la del turismo, ¿no? Porque esta afectación que tenemos del ingreso hacia Arequipa nos afecta terriblemente, ¿no? Bueno, vamos a empezar por un detalle importante de la problemática. Enséñanos, Eddie, realmente cuál es el problema del aeropuerto, porque muchos ignoramos. Creo que la mayoría, inclusive el periodismo en Arequipa, no informa realmente cuál es el tema central del Aeropuerto Internacional Rodríguez Bayón en Arequipa. Mira, me voy a abrir un poquito más en el aspecto. Muchos dicen que es un problema de ampliación de pista para tener los instrumentos adecuados y ser colocados para que los aviones aterricen. No es así. En el mundo hoy en día se usan aviones llamados chanchos, pequeños, que son 737-200, 737-700, en fin, pero que es suficiente para la cobertura de pista que hoy en día tenemos. Lo que le hace falta al aeropuerto es una ampliación de terreno donde uno pueda colocar la instrumentación adecuada para que estos aviones aterricen en cualquier meteorología que tenga la ciudad. Hoy en día se nos fueron las lluvias, pero ojo, este niño costero nos va a atacar julio, agosto, septiembre, y nuestro problema no es lluvia, nuestro problema es neblina. Que esa neblina le heredamos indudablemente de Puno, Juliaca o muchas veces desde Cusco, y por el otro lado, como tú lo dices, desde el mar. Entonces, pensar en el aeropuerto de La Joya se pensó hace mucho tiempo, desde la época de Guillén. Pero al señor Guillén, como a nosotros nos indicaron que para aviones comerciales el aeropuerto de La Joya era un poco peligroso por el viento de cola. Entonces, formar o intentar formalizar el aeropuerto de La Joya como un aeropuerto de emergencia para aviones comerciales, yo me exhibo de dar una opinión a favor, porque desde el primer momento cuando nos dijeron que el viento de cola es peligroso en esa zona, entonces no podemos arriesgar los aviones comerciales. La solución a nuestro aeropuerto es el aeropuerto que tenemos en la ciudad de Arequipa, simplemente recuperar los terrenos que han sido invadidos o que han sido regalados y formular o establecer con $1.700.000 o 1.700.000, $1.7 millones, que es nada, colocar la instrumentación. Esa es la solución, pero es una solución que se necesita de un político con los pantalones bien puestos y que rompa las barreras que hoy en día tenemos
en la capital de la República. Corpa en especial, ¿no? Claro, el MTC, que es uno de ellos, ¿no? Que no entendemos el por qué no quiere dar la instrumentación, o acá se manejan negocios de por medio, ¿no? Porque acá uno ya puede pensar muchas cosas, como Cusco está operando casi 22 horas del día sin ningún problema, teniendo un problema de meteorología muy parecida a la nuestra y hasta un poco complicada, porque el que conoce de aeropuertos y conoce de ciudades, el aeropuerto de Cusco está encerrado entre cerros, ¿no? Y ahí hay que ser más de expertise para aterrizar manualmente. Entonces, yo creo que el aeropuerto de Cusco ya no tiene operaciones manuales, sino tiene instrumentales, y que eso lo facilita. Cuando hablamos de instrumentalización, danos un ejemplo, Eddie, porque ciertamente la ciudadanía no entiende eso o no quiere entender, digamos, qué líneas de manejo tecnológico. A ver, para decirlo así comúnmente, que hasta yo me puedo equivocar, porque experto no soy en la materia, es que los aviones en la nariz tienen como una nariz roja, ya digamos. Un radar, tienen un instrumento en la nariz donde a cierta distancia el aeropuerto le va a transmitir señales a esa nariz, donde el piloto puede soltar el timón y esa señal lo va a guiar y lo va a hacer aterrizar. Y eso es básicamente... Eso no tenemos. Eso no tenemos. Eso no. Y eso lo tiene Cusco, por supuesto. Creo que sí, y eso está comprado, si no me equivoco, por LAN. Yo he tratado de averiguar qué es lo que LAN ha aportado para el aeropuerto de Cusco y ampliar 22 horas de atención, y no lo tenemos en Arequipa, ¿no? Y mira, bueno, sí, Cusco puede tener como 100 vuelos diarios, pero Arequipa tiene 30 y es necesario. Arequipa pasó de 500.000 personas a 2.3 millones de personas. Es el concesionario, sigo diciendo y lo voy a volver a repetir, firmó el contrato de su vida, firmó para 500.000 personas y hoy día tiene 2.3. Mira cuánto está llevándose de por medio. Y es más, como te di fuera de micros, te di el ejemplo. Qué lindo es que la ciudad, después de una cantidad de años, le quede un edificio que lo puedas usar para un mall, para un centro de convenciones o para aterrizajes especiales de avionetas especiales, como es el antiguo aeropuerto Jorge Chávez, ¿no? De acá a 20 años, esta pequeña casa que tenemos como aeropuerto, ¿nos serviría de algo? Capaz no. La verdad que no, porque el drywall tiene un periodo de vida. Así es. Y la ampliación que hoy en día se pretende dar es puro drywall. Eso no es correcto. De acuerdo. Además me decías un detalle interesante, que si se implementaría en algún caso el aeropuerto de La Joya, el traslado de pasajeros de La Joya a Arequipa generaría un incremento en el paquete turístico y eso sí nos haría más caro el manejo del ejercicio. Esto viene porque tú bien lo conoces y el que conoce de turismo sabe de que uno tiene que ser competitivo en el mercado. Exactamente. Para que no nos gane Chile, para que no nos gane Ecuador, para que no nos gane Bolivia, nuestros precios tienen que ser adecuados, muy competitivos, a pesar que nuestras joyas turísticas son mucho mayores, pero igual el precio también influye. Manda. Entonces, si hoy en día un traslado del aeropuerto al centro de la ciudad te cuesta aproximadamente $10, mínimo. Un traslado del centro histórico al aeropuerto de La Joya te costaría $70. Por lo menos. Ya. Y eso subiría el costo de una operación turística. ¿Cierto? Además, con el problema. Además, si nos pasa un problema como el de hoy, que hoy en día tenemos, fracasamos totalmente. O sea, una unidad de transporte no puede estar 4 horas en la carretera. Imagínate ese turista, ¿no? Es un maltrato. Por eso lo que nos está pasando ahora es un maltrato total al turista nacional, al turista extranjero, que lamentablemente está dentro de un bus, ¿no? Imagínate si tuviésemos el aeropuerto en La Joya, con lo que está pasando hoy en día, es una debacle total. O sea, nuestra ciudad, sí, no, definitivamente ahuyentaríamos el turismo en enormes cantidades, ¿no? Justo hablabas al introducir tu presentación el manejo de la emergencia. Y este caso del manejo conectivo carretero nos permite dar a conocer que sencillamente no estamos preparados para una alternativa y contingencia como lo que ha pasado en el puente Uchumayo. Y ahí la necesidad de hacer la carretera que ahorita está abandonada
que muchos gobiernos regionales ni siquiera han tomado en cuenta, que es el de La Joya. ¿Qué opinas de Hace eso? 20 años escuchamos hablar de la carretera Arequipa-La Joya, ¿no? Hace 20 años. O sea, es una vergüenza política, logística y profesional. O sea, es como yo siempre he dicho, cuando alguien habla de una obra política, cuidado. Porque detrás de esa obra política hay un mal profesional, hay un político corrupto y hay este aparato del Estado que no está sirviendo. Entonces, es lo que nos está pasando en La Joya. Y creo que la carretera de Arequipa a La Joya no llega ni al 50% de avance, porque todavía falta muchísimo pan por rebanar en ese sentido, ¿no? Ayer estuve escuchando a un miembro del Consejo Regional y que dijo que prácticamente esa ruta en este momento tampoco es solución. Entonces, estamos en nada. Ese sí, estamos en nada. Estamos buscando las entradas y salidas carrozables que hay por Uchumayo para poder subsanar en algo la crisis que hoy en día tenemos por la ruta que hay a Cerro Verde. Imagínate si no hubiese Cerro Verde. Tanta gente que odia a la inversión minera. Bueno, esa inversión minera, bien o mal hecha, hoy en día nos está salvando en algo la transitabilidad para ingresar hacia la ciudad de Arequipa. Entonces, pues, yo creo que los que están postulando hoy en día para un cargo político tienen que ser las personas adecuadas y las personas que no miren el momento, sino miren hacia el futuro, ¿no? Y que hoy en día debería haber una reglamentación de obras, ¿no? Realizadas por los distintos municipios, ministerios, en que la obra debe tener un mínimo de tiempo, que la obra debe tener una inspección adecuada y una inspección pública privada, donde se involucren las cámaras de comercio, donde se involucren a los colegios profesionales, que aunque ya también dudo de muchos colegios profesionales, porque no puede ser que tengamos una arquitectura de esa naturaleza que ni llega a 10 años y ya está totalmente deshecha. Hay mucho que pensar, ¿no? Sí, veo el pronunciamiento creo que el único pronunciamiento de la Cámara de Comercio con respecto al tema de la carretera del puente Uchumayo, pero ningún gremio, ningún colegio profesional se ha manifestado al respecto. Tampoco hay una especie digamos, de exaltación del pueblo para realmente reclamar lo que es justo. O sea, ¿cómo ves ese detalle de la parsimonia que tenemos ahora? Es que creo que en primer lugar, empiezo por atrás, creo que el pueblo está abocado hoy en día a tratar de solucionar los problemas que tiene, ¿no? Por esto que hemos tenido bajo las lluvias, el problema que tenemos de los colegios hoy en día y el problema que la economía, por este problema de la gasolina, también se afecta. Entonces, en una familia primero es solucionar lo suyo, que después buscar cómo reclamar a lo que la sociedad en la sociedad política nos está pasando. Pero el problema que tú bien lo has dicho, para mí, ni arquitectos ni ingenieros van a reclamar porque ellos son primeros responsables, ¿no? Porque sus obras no son las adecuadas. Y segundo, yo no creo que haya un presidente regional anterior o un alcalde anterior que también salga a reclamar, porque también sus obras han sido devastadas por la naturaleza. Entonces, como te vuelvo a repetir, creo que debemos buscar normas y leyes que establezcan que este tipo de acciones con el tesoro público no tengan un límite de vida, sino sean para siempre, ¿no? Ayer miré un documental que hablaban de la hidroeléctrica de Machu Picchu. ¿Cuántos años tenemos? Y esa hidroeléctrica de Machu Picchu, a través de sus aguas, sigue existiendo. Por lo menos 50 años, ¿eh? Pero no, o sea, te hablo de hidroeléctrica porque ayer pasaba un documental donde Machu Picchu tiene una serie de conductos de agua que generan una serie de acciones y que eso hasta el día de hoy funciona. Ya. ¿Cómo estos señores, nuestros antiguos, sí lo pudieron hacer y cómo los de ahora que tienen toda la tecnología habida y por haber fracasan constantemente? Entonces, creo que el poder del dinero
está malogrando nuestro país, porque es nuestro país. Es cierto. Ahora, hablando de cosas bonitas, cosas simpáticas, porque obviamente hay que hablar también. ¿Cómo ves el futuro turístico de Arequipa? ¿Cómo ves el manejo de la emisión o sea, en ingreso de pasajeros? ¿Cuál es tu percepción, por ejemplo, este año? Mira, este año yo lo veo muy perdido, muy perdido. O sea, yo la verdad, este año tampoco recuperamos cifras prepandémicas, porque el año pasado no hemos trabajado proyectos para promociones. El año pasado o este año no estamos buscando a través de los nuevos interlocutores políticos que se cambie, por ejemplo, el directorio del Plan Copesco, que se cambie el directorio de PROMPERÚ, que se cambie la norma de las ferias internacionales, porque el señor Mesa ya lo dijo, ¿no? En la feria he ido y había una persona que hablaba cualquier cosa de Arequipa, pero quien paz descanse, Mauricio de Romaña, en vivo también lo dijo hace 25 años atrás, y 25 años atrás hoy recuperamos esa misma queja, ¿no es cierto? Entonces, hay un reglamento o una norma de ferias internacionales que organiza PROMPERÚ que no es la adecuada para promocionar destino. Ya lo ha dicho Jorge Mesa, son ferias donde van 30 expositores a vender su producto. Si mi producto es solo Arequipa, yo voy a hablar solo de Arequipa. Ya no tengo que hablar del resto del país, pero supuestamente que el stand de PROMPERÚ es para todo el país. En una sola oportunidad, en una feria, se estableció las macroregiones. Mira, en esa oportunidad Arequipa subió de 15.000 a 50.000 visitantes. ¿Te acuerdas? Sí, sí, claro. Ya. Todos pusieron de la suya, porque el gobierno regional, como siempre, nunca tiene plata para ciertas cosas, ¿no? Todos pusieron de la suya. Fuimos y mira el resultado que tuvimos, ¿no? Se peleó alcalde con presidente regional, no nos importaba quién salía en la fotito, pero sí nos importó el resultado después. El resultado posterior fue 35% más de ocupabilidad hotelera, 35% más de visitas de extranjeros hacia Arequipa, y que fue todo un éxito, pero PROMPERÚ lo hizo una sola vez. ¿Quién nos ayudó a eso? Nos ayudaron indudablemente, vamos a hablar, las OGDs, impulsaron a que ese proyecto se estableciera, que las macroregiones tuviesen las esquinas adecuadas dentro de ese stand y se promocionara las macroregiones, se promocionaron los circuitos turísticos, y al cual nosotros tuvimos mucha, pero mucha aceptación. ¿Por qué no se quiere regresar a eso? Porque el monopolio de las empresas limeñas lo impide, ¿no? Porque las mismas empresas de Lima que tienen personales en Europa, ponen al personal de Europa en el stand, y ese señor que comienza a repartir el volantito o el flyer, no sabe cuántas horas es de Arequipa a Cusco por vía terrestre, y eso indudablemente no es información turística, eso indudablemente no es promoción turística. Hace 25 años tenemos ese problema. Entonces necesitamos un político que sepa de este problema, vaya desde el Congreso, saque nuevas normas y comience a restablecer o a romper esta llamada centralización con esas 3 normas: Plan Copesco, directorio de PROMPERÚ y la norma del reglamento de ferias internacionales. ¿Cómo se rompe el centralismo? Es muy fácil, con la participación de las regiones en esos directorios absolutamente. Y en las ferias, que ya no vayan más empresas, sino vayan las regiones, y cada región gaste de la suya, ponga, atraviese todo. Y mira cuántas ferias tenemos a lo largo del año, son un montón. Bueno, para los empresarios propiamente dicho, que se haga pelos workshop, ¿no es cierto? Cada uno va con la suya, paga su mesita y comienza a vender, ¿no es cierto? Y PROMPERÚ organiza eso. Y bueno, no es una cosa del otro mundo, es sencillamente tener un razonamiento político adecuado para que todas las regiones se beneficien y cada región vaya y promocione lo que realmente tiene, ¿no? Criterio y sentido común. Acabas de darme a conocer una cosa que me había olvidado.
nosotros fuimos a la feria de Fitur o a unas ferias adicionales en Europa con la maqueta del Colca, por ejemplo. Por supuesto. Y lo tuvimos acá. Y también llevamos a la momia Juanita, Por supuesto. creo que a 2 ferias. Y eso fue por obra y gracia de todos los empresarios arequipeños, donde obviamente participó también Mauricio. Sí, tiene razón. sí, Tiene razón. sí. Y generamos el crecimiento turístico que hasta ahora tenemos en Arequipa. Y Flavio, ¿qué obtuvimos de esa lucha? Obtuvimos el reconocimiento del Estado peruano a la mejor promoción de región. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Ya, bueno, se hizo, no es que no se hizo una vez y tuvimos buenos resultados. Entonces, lo bueno hay que repetir. Y si el vecino hace cosas buenas, hay que imitar pues al vecino, ¿no? ¿Por qué tenemos que ser muy yoístas? Porque es que hoy en día, políticamente hablando, turísticamente en el Perú, en Arequipa específicamente, nos estamos volviendo muy yoístas, ¿no? Y no reconocemos lo que en algunos momentos se ha hecho, o personas que ya no nos acompañan han hecho, ¿no? Mi reconocimiento eterno a don Mauricio, claro. Mi reconocimiento eterno a Quique, que fue un luchador para las luces del aeropuerto, que muy pocos lo quieren reconocer, al señor Jorge Valderrama, que siempre ha luchado en el aeropuerto por los temas operacionales, ¿no? A ti, que nos enfrentamos una vez para evitar que no se haga acá un campeonato sudamericano. Claro, ¿te acuerdas? Para el tema de los vuelos que la gente de la FDTA, no sé quién, quiso tomar el aeropuerto y evitar que ingresaran los vuelos. Y nosotros tenemos una competencia internacional con, si no me equivoco, 13 países de Latinoamérica y que eso era importante para los restaurantes, los hoteles, las unidades móviles, en fin, una serie de cosas. Eso es lo que hoy en día nos está faltando. O sea, ¿tú sientes de que los gremios no están cumpliendo su papel, no tenemos suficiente representatividad, no hay una cámara que nos represente, todo eso se ha conjugado? ¿Cómo ves esto? Hay que reconocer que por un tema de yoísmo, la Cámara ha tenido debilidades, muchas, muy fuertes, por ser yo y no dejarlo de los demás. No, ese se ha perdido. Yo no creo que los gremios no sigan hablando entre sí, pero pienso que los gremios se han vuelto sencillamente instrumentos de escritorio, puro papel, y nada de acciones, ¿no? Temo que también no ha habido por parte del gobierno regional la iniciativa de juntar a los gremios y hacerlos más hacia proyectos y que esos proyectos ir a Lima y reclamarlos, establecer con firmeza lo que necesita Arequipa. Por ejemplo, hemos perdido las cantidades de Neahuayco. Bueno, para mí se manejaban de una forma no adecuada, pero al final de cabo se perdió. Tenemos ya, apenas hemos sabido eso, el estudio de recuperación de Neahuayco, o lo vamos a dejar así. ¿No? Era por lo menos una visita solicitada, pedida. Hay muchos operadores, así sean 10, que vivían de ese trabajo y no estamos pensando en ellos, ¿no? Tampoco estamos pensando en los artesanos, ¿no? Tampoco estamos pensando que hace más de 25 años hubo un proyecto de las Catedrales de Huayco con una maqueta hermosa, con un proyecto cultural, un proyecto social, y que también no le dimos cabida y lo dejamos ir. El último proyecto que el Plan Copuesco invirtió para la ciudad de Arequipa es el proyecto La Recoleta, Puente Bolognesi, Calle Bolognesi, Centro Histórico, y que supuestamente debería terminar en un museo itinerante en Fundo del Fierro. Por 10 artesanos perdimos el museo itinerante de Fundo del Fierro. Esa plata la tiene el Plan Copuesco. Nadie se ha propuesto recuperarla. Entonces, ¿dónde estamos? O sea, no estamos reclamando lo que realmente corresponde para Arequipa. El gobierno regional dice: no tengo plata. Se había pensado que ese museo itinerante iba a generar $1 de ingreso por turista. ¿Tú crees que ese dinero hoy en día no le hubiese servido suficiente al gobierno regional para todo lo que necesita? Específicamente promoción. De hecho, hace años también planteamos un detalle que justo acabas de tocar tú,
con respecto a tener una especie de boleto turístico para Arequipa y que ese dinero se invierta en lo que es promoción. Lo que tiene Autocolca ahorita, ¿no? Autocolca tiene más o menos más de 10 millones de soles anuales, no sabemos exactamente en qué. Yo diría que es un poco más. Un poco más, en qué lo invierte. He visto una feria ahí, más o menos un stand de media caña para abajo, pero la inversión es básicamente en ferias internacionales, ¿no? A ver, boleto turístico creo que sería una solución inmediata para poder recaudar un poco de dinero y tener por lo menos una participación adecuada en ferias, en promoción, en tener una digna página web, en tener un digno trabajo por las redes sociales, porque hoy en día no lo tenemos, en tener una folletería adecuada, ¿no? Que tampoco la tenemos. El boleto turístico no es una pésima idea. Hay que trabajarla bonito, hay que hablar con los privados que tienen las propiedades arrendadas, como el Monasterio de Santa Catalina y X cosas, para que su boleto sea incluido en el mismo y hacer un solo conjunto, ¿no? Y salir adelante. Pero se hizo 2 reuniones de eso, de ahí no se hizo más. Entonces, como te digo, acá hay factores políticos que también nos hacen retroceder. Necesitamos a alguien que se siente, junte y llame y nos aburra en llamarnos para poder conseguir lo que necesitemos. Ahora, lo de Autocolca, yo sigo pensando, no puedo tener un presupuesto que más del 60% se vaya en sueldos. No, para eso no estuvo la ley de Autocolca. La ley de Autocolca está para que ese dinero se reinvierta en el mismo circuito. No es para alimentar políticos, no es para alimentar aceras, es para alimentar el circuito. Y yo le pedí ayer a la presidenta David que presente a Autocolca el pedido que la ley de Autocolca tenga un anexo donde ya se impida hacer el colca por un día. Por muchos factores. Informalidad, salud, control, seguridad ante todo. Y porque el dejarlo de hacer un día va a permitir que la economía del colca crezca. Mejore, así es. Crezca rotundamente. Y que la gente de ahí se sienta satisfecha de lo que el turismo le ha invadido. Que eso es lo fundamental. ¿Me entiendes? Ahora, esperemos que alguien tome... Esta idea no es mía. Esta idea ya lo propuso alguien hace mucho tiempo. Sencillamente lo he vuelto a traer a la palestra porque hoy en día es necesario. Nos quejamos de la informalidad, ok, no se puede seguir peleando con los señores, perfecto. Pero entonces busquemos ahora una norma. La norma es que con la autonomía de Autocolca, a partir de la fecha el colca solo se visita 2 días y 1 noche. Como mínimo. Entonces, ¿tú crees que los restaurantes, las tienditas, los guías, los transportistas, los artesanos, los hoteleros, no se van a sentir beneficiados en ese? Y esa economía va a explotar a toda la gente que vive del turismo o para el turismo. Bueno, sí, ¿no? Entonces, ahora, creo que también el tema de la reformulación de la ley de Autocolca, ¿no? Donde realmente hay todo un problema. Tú sabes que hay representación del gobierno regional, de la Cámara de Comercio, y bueno, y otros, pero sería interesante. El Instituto de Cultura dejó su sitio de lado, la Cámara de Comercio tampoco le importa el sitio, pero o sea, los otros, pero no... Nunca da cuentas. Aparte que no da cuentas, su voto no sirve, porque los otros alcaldes creo que ahora son 7, los otros 7 votos son de alcaldes, y los alcaldes son netamente políticos, ¿no? Entonces, bueno, y el dinero de Autocolca no está para hacer fiestas patronales, ¿no? Entonces, ya pues, o sea, ¿hasta cuándo? O sea, yo creo que Autocolca hoy en día tampoco puede seguir teniendo 60% de su planilla en sueldos. O sea, creo que hay cosas buenas que ha hecho, no lo voy a negar, como que son los únicos que han participado en cualquier feria que haya, chiquita o grande o pequeña, siempre ha estado presente Autocolca. Mi agradecimiento, porque es nuestro principal ícono hoy en día, pero de ahí a lo otro que se puede lograr con un poco de una administración ecuánime, profesional. Y es que el dinero de Autocolca no es para la ciudad de Arequipa,
Así es. El dinero de Tococa es para el Colca, ¿cierto o no cierto? Absolutamente. Ya. Entonces, a eso voy. Entonces, si nosotros queremos tener un ícono que sea importantísimo, creo que tenemos que hacer esos cambios. Y yo te lo digo porque los que conocen Bariloche saben más o menos de lo que hablo. Bariloche, o los que conocen, por ejemplo, Villa General Belgrano en Argentina, podrían saber de lo que yo estoy hablando. Es emular a lo que hace, por ejemplo, Villa General Belgrano, que los impuestos de Villa General Belgrano se queden en Villa General Belgrano, y es una aldea alemana, que ahí no puedes tener ni una etiqueta americana, por decirte así, ¿ya? Entonces, todo ese dinero influye en promoción, en cuidado, en mejoramiento, Trabajo. en apoyo a iniciativa empresarial, porque ese dinero también, si tú vas con un proyecto a la municipalidad y le das una iniciativa de, por ejemplo, generar una salchicha especial alemana, la municipalidad te va a ayudar hasta un determinado tiempo. Ya, ¿por qué no se puede hacer en el Colca así, con un dinero de Autocolca, que tú has dicho $10 millones? No, de soles. No, 3 millones de dólares. para mí es $10 millones anuales. Vamos a ver. Multiplica. Es muy fácil multiplicar. Sí. Con las cifras que los señores dan, multiplica por un valor y que el boleto turístico hoy en día está más caro, ¿no es cierto? 70 para extranjeros y 40 para nacionales. Son $20 diarios. Sí, sí. Son $20 para el extranjero. Claro, Ya. así es. Y si ellos dicen que han llegado a una cifra de casi 150.000, entonces multiplicas nomás pues 150.000 por Realmente, 20. La mayoría son nacionales. Pero bueno, eso lo voy a hacer. No, pero Tienes razón, hay cifras. lo voy a hacer. Cifras prepandémicas. Extranjeros en el Colca llegábamos a casi 220.000. Aproximadamente. Ya. Aproximadamente. Sí, sí. Ya. Pero bueno, sí, tienes razón. Es mucha Es plata. bastante dinero. Que no es fiscalizado necesariamente. Porque es No, porque tiene su propia ley. Eso es perfecto. Está bien. Pero sí tiene que tener una administración Adecuado. ecuánime para la zona y que proteja a la misma zona. Exacto. ¿Me entiendes? No podemos seguir teniendo las informalidades que hoy en día tenemos. La Cruz del Cóndor sigue teniendo sus percances, ¿no? Como por ejemplo, yo creo que seguir teniendo ese cóndor vivo ahí, No es agradable. no, es agradable. no, Sí, más sí, la bulla sí, que sí. genera, no creo, o sea, yo no he visto en otros. Falta unos buenos baños, Exacto. unos baños Por de nivel, ejemplo, ¿no? Y baños en toda la ruta también, ¿no? Por Sí, ejemplo, invertir en eso. una necesidad de higiene, Sí, ¿no? absolutamente. Que ayer nos ha dado una lección el embajador de Estados Unidos. Sutilmente nos ha dicho, primero es la higiene que cualquier otra cosa, ¿no? Porque él ha traído solo productos de higiene, Así es. ¿no? Y ojo, Por algo será. por algo será, ¿no? Hay que empezar a entender los mensajes subliminales, ¿no? Entonces, Bien, Eddie, hay muchísimo por hablar. uf, Amigos, vamos a hablar otra vez con Eddie, vamos a cortar esta entrevista, pero la verdad hay mucho por hablar. Gracias, Eddie, por tu participación. Estamos pendientes en seguir adelante en este manejo de la problemática turística. Y tu despedida, Eddie, por favor. no, simplemente pedir a la gente que ahora en abril sepamos por quién votar, busquemos a gente que nos sirva históricamente y sea heroica para Arequipa, porque hoy en día necesitamos gente que a través de las leyes nos proteja. Exacto. Congresistas que vivan y sientan Arequipa y el Sí, turismo. exacto, y busquen que el poblador arequipeño tiene que ser protegido por encima de todo. Bueno, no solo el arequipeño, ¿no? Sino el peruano tiene que ser protegido por encima de todo. Y el que nos visita y el que está acá por un día o 2 días es peruano y a él también tenemos que protegerlo. Vale. Muy bien, muchísimas gracias, amigos. Hasta otra oportunidad. Suscríbete a nuestro podcast para mantenerte informado.